Lancelot Radio, la radio de todos. You could love me or not, but either way I've got to wake up to face another day tomorrow morning. You could love me or not, but either way I've got the sunrise looking in my eyes. And I know I could love you or not, but either way I've got to wake up to face another day tomorrow morning. Tomorrow morning. Oh, I'm not getting used to my new solitude. I've still got a photo in my wallet of you. Oh, I've gotta stop myself from picking up the phone and just calling you. I've gotta keep my emotions together and forever. So don't be afraid, I can't erase memories with the actions I seize, and I cannot erase your smile and your eyes with your hair in the breeze. And the only way for me to move on is to write it in a song. Then life goes on and I'm kicked off this earth with no one to hold. It's getting cold and my chest hurts. 7 en punto de esta mañana de miércoles 19 de junio. Hoy me lo voy a pensar todo mucho. Ya le he cambiado el nombre a una carrera deportiva. A ver a quién más le cambio el nombre hoy. Está con nosotros. A ver si se la hago. No se la hago. Valentín Gavianet, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Erika. Y está con nosotros también Andrés Martinón. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal andamos, compañeros? Yo bien, estupendamente. Bien. Estamos a mitad de semana. ¿Soy yo la que está sorda o es que no me oigo? ¿Ustedes se oyen bien? Sí, bueno, Sí. regular. Yo es que me oigo ahora creo que mejor. Vale, compañeros. Vamos, no sé ni por dónde empezar. Si hay una cosa que me llamaba la atención, porque ustedes lo trataban ayer en el informativo, Andrés, conocían más detalle y efectivamente confirmábamos lo que el Consorcio de Seguridad de Emergencias avanzaba en un primer momento, aunque no lo teníamos claro del todo, era que efectivamente la persona localizada en un esqueleto de la obra abandonada era un esqueleto de los de Costa Teguise y que la persona era efectivamente una persona sin hogar. A mí lo que me llamó la atención es el detalle de que un hombre llevaba días ahí sin que nadie se percatase de que... Claro, porque lo que en un principio aparece a través de ese comunicado de seguridad de emergencias es que aparece una persona muerta dentro de lo que es la estructura del esqueleto y ellos llaman una obra abandonada. Pues. Muerto no. ¿Eso es lo primero que les aparece? Sí, en prensa de emergencias aparece que sí encuentran el... Pero Perdona, muerto no, perdón, crítico. en estado crítico, perdón, en estado crítico. Y claro, lo que todo hace pensar es que se ha precipitado, que se ha caído o que le ha caído algo encima y demás. Y luego un poco el giro ayer de la noticia, que hablábamos precisamente, Erika, ¿no? De los sucesos. Al final sí. No deja de ser un poco novelesco o de thriller, ¿no? Las cosas que pueden llegar a ocurrir, y lo que parecía es que pues lo que pudo pasar normalmente allí hay toxicómanos, hay gente que vive pues un poco en el límite de lo que se puede uno vivir, y al final pues se encuentra el cuerpo con vida, el error que tuve antes, ¿verdad? Muerto no, en estado crítico, y lo que viene a poner otra vez en tela de juicio de que esa situación, el propiciar o dejar estas estructuras que propician a su vez una ocupación súper límite, y vuelvo a decir esta palabra y lo digo porque al final no son ni casas que han sido ocupadas y tienen sus habitaciones y demás. Eso debe ser ahí ha habido muchísimas, ha habido incendios, ha habido de todo. Y ese es de los más grandes, ese esqueleto es el que está al lado que era el conocido del Hotel Playa Verde, ahora no sé si es otra marca, una multinacional o no lo sé. Y nada, estas cosas van a seguir pasando. En el de al lado, en el que sí que está súper ocupado, ese que es blanco, que tiene unos grafitis, yo cada vez que paso por ahí, eso ya es como un resort, ¿sabes? Ya hay coches aparcados en cada casa, eso ya tienden la ropa, y ahí ha habido problemas también de incendios y de cosas por falta de salubridad. El otro día uno de mis hijos me decía que yo no me di cuenta, que pasando por ahí pues
pues uno orinaba desde la ventana hacia afuera, así. Y claro, todo este tipo de cosas, cuando hay gente que dice que no, la ocupación, el derecho tal, digo, yo creo que eso no es derecho a vivir de ninguna manera. Pero bueno, esa es un poco la lectura que hago yo, que el vivir ahí en esa marginalidad, pues ocurren este tipo de cosas. Hombre, yo la verdad es que creo que este señor está en estado crítico, ¿no? En el hospital y bueno, no se sabe exactamente qué es lo que le pasó, si es que bueno se cayó o simplemente es que es alguien que está fuera del control Claro. de servicios sociales, etcétera, etcétera, y entonces pues bueno, estaba buscando un cobijo y lo busca en cualquier sitio, un sitio donde poder tener, aunque sea un techo en unas situaciones la verdad que bastante lamentables, infrahumanas, pero supongo que lo que busca es tener un techo y un cobijo para pasar la noche. Lo que pasa es que lo lamentable de todo esto es eso, que hay gente todavía que vive en la calle, de la que no sabemos absolutamente nada, de que no están los circuitos de los servicios sociales, etcétera, etcétera, y que se puede morir tranquilamente en una casa abandonada sin que sepamos nada de él, ¿no? Yo creo que esto es lo lamentable al margen después de la otra realidad, que es el hecho de que hay todavía infraestructuras que se han quedado a media en materia turística, sobre todo en las zonas turísticas como Costa Teguise o Playa Blanca, que efectivamente hay que darles una solución para que no sea, digamos, sitios en los que la gente recurra para poder vivir y tener un techo, ¿no? Lo ideal, lógicamente, sería que todos tuviesen una vivienda digna, ¿no? Que eso es lo que dice la Constitución al respecto, pero la realidad es la que es, ¿no? Y eso, no sé, la reflexión es esa, sobre todo que hay gente que están fuera del control de los servicios sociales y que podemos ver que se puede morir tranquilamente sin que nos demos cuenta, No, ¿no? y aunque estén siendo atendidos por los servicios sociales, al final lo hemos comentado muchas veces, hay personas que no quieren recibir ayuda También. y demás, pero lo que a mí, porque claro, si la persona se encontrara en otro lugar, hoy no voy a opinar mucho yo, si la persona Tienes la voz cascadita, ¿no? Estoy muy malita, muy malita. Y no dormí nada. Si la persona se encontrase en otro lugar, tal vez alguien la vería. Es que a mí me encoge el corazón el pensar que te pase un accidente porque estás en un sitio donde no deberías estar, que es una obra abandonada, que es un esqueleto, que creo que el ayuntamiento está trabajando justamente para... Sí, en la medida que puede, claro. En la medida que puede. Pero estaba acompañado, ¿no? Había otras dos personas. Entendí que a Enrique Espinosa que decía que En había dos ese personas. momento, claro, en ese momento, pero que llevaba días Claro. ahí hasta que lo encontraron. Ya. Eso es lo que digo. Que a ti, a lo mejor, Valentín, eso no te pasa porque ni a Andrés ni a mí, porque las zonas que frecuentamos, tenemos gente que se preocupa por nosotros o incluso no estamos digamos, en ese espacio, en ese extrarradio, fuera de... Es lo que decía un poco Andrés, ¿no? En esa marginalidad en la que nadie te mira. ¿No? Y después también recuerdan, yo no sé cómo está la situación ahora, pero hace unos años venía mucha gente de la península con problemas de adicciones a drogas a tratarse en Lanzarote, porque sabes que tenemos uno de los centros de atención a drogodependientes más avanzados, reconocidos además. Creo que se llevó el centro, el CAT de Lanzarote se llevó una vez incluso un premio Reina Sofía, si no me equivoco, hace ya bastantes años, pero siempre ha sido, digamos, que ha tenido una red de apoyo importante el tema y venía mucha gente de fuera a intentar, pues eso, de alguna forma desintoxicarse aquí. Había gente que lo conseguía y otra gente que no lo conseguía, y la gente que no consigue pasar de sus adicciones pues puede terminar en situaciones como esta, así de sencillo. Y si encima pues estás fuera de tu o sea, vienes de la península y estás aquí en Canarias y no tienes contacto con tu familia, pues también puede pasar cosas de ese tipo. No sé, digo, por buscarle un perfil a la gente que ahora mismo puede estar, pues eso, malviviendo en casas, porque hay que destacar dos tipos de personas que están ahora mismo ocupando, pues eso, edificios, obras inacabadas, obras abandonadas, etcétera, etcétera. Es decir, hay un perfil de familias, lo que decías tú, Andrés, de que en uno de los esqueletos pues se ven hasta coches de alta gama y tal, Sí, gente que, sí. es decir, una cosa que no se entiende, que se puede entender por el hecho de que a lo mejor no consigan, digamos, poder alquilar en Lanzarote, que tampoco sería
nada extraño, ¿no? Porque no hay oferta tampoco de vivienda. Y después están aquellos que no tienen dónde caerse muertos y perdón por la expresión, pero es que efectivamente, o sea, que están en la absoluta marginalidad, que no tienen ningún tipo de ingresos, etcétera, etcétera, y que están mal viviendo. Unos desearían poder tener un sitio donde dormir y comer, y otros simplemente pasan de cualquier servicio de este tipo, porque los hay en Lanzarote. Y hace poco se inauguró el Cabildo, el albergue del Cabildo, que te proporciona, poder dormir, cenar y desayunar en un establecimiento de carácter público sin coste ninguno, que es una buena red de apoyo si después las personas que acuden a estos sitios pues de alguna forma pueden ser canalizadas hacia la búsqueda de un empleo, etcétera, etcétera. Pero pues hay gente que, como sabemos, que de todo esto pasa, y también entre otras cosas pasa porque después tiene adicciones o al alcohol o a otro tipo de drogas, ¿no? De sustancias. Sí, yo creo que como estamos hablando, yo me acuerdo Sorana que lo decía, o sea, yo creo que el colchón de seguridad que proporciona el estado de bienestar, yo creo que de bienestar social funciona. Creo que si tú quieres el alimento, el cobijo puede ser un poco más complicado, pero como has dicho tú, se están abriendo instalaciones y demás. Lo que pasa es que, claro, la marginalidad y la complejidad de politoxicómanos, de unas situaciones súper complicadas, pues propicia eso. Porque yo me acuerdo que Sorana, en Calor y Café, ella dice, yo soy como un sargento, aquí no puede venir cualquiera con sus historias, agresivos, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de salubridad. Entonces lo primero que se le llega es higiene, se les proporciona ropa, alimentos y demás. O sea que esta es una situación muy complicada porque cuando alguien, lo sabemos todos, bueno, tiene nombre y apellido, lo hemos hablado alguna vez, Julia Aparicio, toda una persona de la sociedad lanzaroteña, una deportista de élite que acaba pues en una vida muy complicada, y ahí está en la calle, la vemos todos los días con una complejidad. Lo que pasa es que se nota que es como una atleta, todavía se le ve fuerte, ¿sabe? Con un andar rápido y demás, pese a toda la vida que ha tenido. Y nada se puede hacer. Ella decide, además yo me acuerdo con Lorenzo Lemaur, que era una especie de tutor o de custodiador, algo así, tenían unas horas, ella venía, tomaba sus medicamentos, y después es muy difícil de controlar. Yo creo que aquí lo único que se puede hacer es una especie de seguimiento y como dices tú, Valentín, gente que esté en una... Y además ese esqueleto gigante, se puede ir en profundidad y a lo mejor no lo ven otros que también... Minimizar las posibilidades de que ocurran accidentes en este tipo de sitios, quitándolos. Pero bueno, vamos a otro asunto que no sé si se puede minimizar o no. No sé si escucharán o no. El Ministerio del Interior la reclama que ha hecho la Guardia Civil, en este caso a través de su sindicato. Digamos que no nos podemos quedar con los 2 hechos violentos de agresiones a agentes que ocurrieron en 48 horas. Ellos entiendo que cogen esto para reivindicar una situación que llevan tiempo trasladando y que no se les hace caso. Publicábamos este mismo asunto en las redes sociales y bueno, la gente es como, no entiende tampoco por qué, porque claro, nosotros somos, la ciudadanía somos los primeros beneficiarios del trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en el caso de la Guardia Civil, que no se la reconozca como profesión de riesgo, es totalmente inaudito. Y luego, una de las cosas que explicaba José Cobo, si no me equivoco, es que, por ejemplo, hay cuerpos de la policía local, que me parece estupendo, que tienen pistolas Taser, que se llaman, mientras ellos no. Es curioso. O sea, quiero decir que luego eso depende, entiendo, de los recursos de cada ayuntamiento, y me alegro por aquellos ayuntamientos que ponen a disposición de los agentes ese tipo de cosas. Yo es que ayer justo, me puse a investigar un poco con el tema de las profesiones de riesgo. Y es que resulta que se llevó hace, no sé, poco tiempo a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados una propuesta para considerar también a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como profesiones de riesgo, y fue votada prácticamente en contra por la izquierda. No sé los argumentos, la verdad, porque no tengo ni idea, pero me extraña muchísimo, entre otras cosas porque resulta que las policías locales están consideradas profesiones de riesgo. Los bomberos también, pero también, por ejemplo, las policías autonómicas.
la Archancha, la policía Flor Vasca, los mozos de escuadra, es decir, hay una serie de profesiones, los mineros, hay una serie de profesiones que ya tienen ese reconocimiento, que tiene derechos laborales importantes. Es decir, por ejemplo, te puedes jubilar anticipadamente sin recorte de sueldos, por ejemplo. Eso no pasa ni en la Guardia Civil ni en la Policía Nacional. Aparte, el hecho de ser una profesión de riesgo te da acceso, digamos, a mayor protección en el desempeño de tu trabajo, que en el caso de la policía sería, pues, por ejemplo, eso. De la Guardia Civil, pues sería, por ejemplo, poder disponer de las pistolas eléctricas, ¿no? Las Taser. Y de curso, por ejemplo, de defensa personal, que, hombre, se entiende que la gente que accede a los cuerpos de fuerza y seguridad del Estado están preparados físicamente y todo ese tipo de cosas, y han hecho este tipo de cuestiones, pero que después te siguen preparando, digamos, para afrontar determinadas situaciones, como puede ser la de dos borrachas o dos borrachos en un avión que no quieren bajarse, cómo actuar, o el de enfrentarte a un tipo violento que le está pegando a su pareja, ¿no? Que son las dos situaciones que han puesto, y que efectivamente yo coincido contigo, Erika, en que simplemente son, digamos, el disparadero que han utilizado para poner, sobre todo, dar visibilidad a la situación esta, ¿no? Es decir, a la incongruencia que supone que no sean considerados una profesión de riesgo, al margen de que encima cobran menos que las policías locales, que las policías autonómicas, etcétera. ¿En serio? Y es algo, sí, cobran menos que yo pensaba que la Guardia Civil, en torno a unos 500 euros menos al año cobran la Guardia Civil. Yo creo que si hay alguna profesión de riesgo, evidentemente es la Guardia Civil. Yo ahora me acordaba el caso del solitario, ¿te acuerdas? Aquel atracador que iba a los bancos y ese nunca cometió un crimen hasta que un día lo comete, porque el tipo iba con armas de asalto de esto, y dos guardias civiles van a ver qué pasa ahí, pueden tener una sospecha y los acribillan. Es decir, más cosas de riesgo no puede haber, además de todo lo que es temas de drogas, gente que está dispuesta con armas a lo que sea, y además de épocas durísimas como el terrorismo y demás. Pero vamos a un riesgo que es pequeño con respecto a eso, pero es mucho más habitual, que es lo del avión. Yo creo que ir a un avión, tal y como lo tienen ahora, se van a llevar algo. Los guardias civiles se van a llevar algo porque son vuelos que han sido detenidos por tíos que la han armado buena y que no están dispuestos a nada. Encima, en una situación incómoda, que no puedes hacer nada, no puedes sacar ni por supuesto un arma, ni una porra, sino tienes que ir como casi pidiéndole por favor, y se te viene arriba un tío con el alcohol. Y las mujeres, peor ahora, porque en el sentido la mujer tiene más protección, es decir, encima un hombre abusaría, te graban en vídeo y el guardia civil está crucificado. Y en el fondo, claro, hay una fuerza desmedida, pues probablemente. Pero claro, es que es continuo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, eso, pues tiene que haber una medida. Si no puedo sacar una porra o una tal, pues la Taser, si se permite tal, y alguien dice, por favor, póngase usted, déme las manos por la espalda, yo le pongo las esposas y hasta luego. Porque hasta para poner una esposa, un cabezazo te pueden dar en cualquier momento. Por eso... Es que hay que entenderlo, por ejemplo, en esa situación, si encima está borracha, y a lo mejor incluso puede pasar sin estar borracho. Tú imagínate que a dos personas que están montando un pollo en un avión, y que les dices que tienen que bajar, si no el avión no despega, o lo que sea, y te dicen que no. Oye, y por mucho que se lo pidas, si te dicen que no, tendrás que sacarlas a la fuerza. A la fuerza, ahí ya no hay nada. Y si se resisten, tendrás que utilizar más fuerza para poder sacarlo. Claro. Es decir, es tan obvio que después hay alguien que graba y eso oye, pues es lo que hay. Ahora todo el mundo graba a todo el mundo con los móviles. Y claro, si lo descontextualizas y a lo mejor ves a un guardia civil poniéndole la rodilla a una mujer porque está borracha y está agresiva, pues te puede parecer que es exceso de fuerza o violencia innecesaria. Pero vamos, yo creo que es que no sé, habrá mucha otra gente que dirá, oye, perdona, pero es que era lo único que podían hacer para sacar a esas personas, no sé. No, y que en la medida que uno pueda controlar, por ejemplo, un Taser, yo no sé qué calibres eléctricos puede, pero vamos, a mí si me da un Taser, yo llevo a un tío, lo veo borracho, le digo, por favor, póngase ahí y le voy a poner esposa. No, traca, le meto una y se me queda planchado. Seguramente no sea necesario ni que la utilice la pistola Taser, porque ellos ya saben lo que es la gente. O sea, te quiero decir, yo sé lo que es una porra, hasta ahí. Lo que te quiero decir es que probablemente sea hasta disuasorio, que no tengan ni que utilizarlo. Claro, pero es que es eso, ya no, el hecho de que te lo vean o que le puedas tú o le informas, a todo habrá unos protocolos, mire, usted tiene, si no yo tengo tal, pero claro, tiene que estar avalado por la ley, amparado en que en una situación de riesgo tú no puedes
medir porque al guardia civil le tienes que poner, si el otro tiene puños para pelear, pues el tío tiene que tener puños para pelear. Macho, es que no, tú tienes que tener, la autoridad es como el maestro está en una tarima, y si hay una democracia, él es el más democrático, pues el guardia civil es el más democrático, o sea, tiene que controlar esa situación, no puede ir con las mismas armas, evidentemente, si el otro va con puños no puede ir disparándole, pero sí tiene que tener un arma disuasoria, y el arma disuasoria es que decir, mira, tú vas a perder esto, el otro no, con el alcohol y tal, están ahí, y eso, hay vuelos determinados, el de Glasgow, el de no sé qué, esos son todos los días, pero ya más, yo he viajado, es que los ves, ya van trancados en el aeropuerto, y luego piden, luego es curioso cómo las propias compañías aéreas venden alcohol cuando les montan unos pollos tremendos. Digo, bueno, pues tú sabes, pero claro, la copita de vino, la botellita de vino a 6 euros, a 7 euros, o más. Claro. La cerveza creo que es a 5 euros. Una cerveza a 5 euros. Bueno. Pues pero imagínate. ellos lo pagan. Vamos a otro asunto. Vale, mañana lo digo. Estaba viendo cómo le doy paso al siguiente tema, pero básicamente Valentín ha hecho una reflexión sobre la Eurocopa con el tema de la inmigración. Creo, yo como no me entero de la Eurocopa, pero creo que no es lo relevante del punto, sino de conocer más bien a los equipos. No, es que, bueno, a mí me gusta verlo. A mí la Eurocopa me encanta, por cierto, es que están los estadios todos llenos. Precioso. A reventar, pero a reventar con aficionados de ambas selecciones siempre, y me gusta ver los resúmenes de los partidos, ¿no? Y nada, y ayer estaba pensando yo, es que en la Eurocopa y con las selecciones puedes hacer una especie de mapa, ¿no? De la inmigración, de cómo ha ido la inmigración por toda Europa, ¿no? Porque después hay países en los que, por ejemplo, no hay ningún negro, ningún magrebí, etcétera, etcétera, y hay otros países que ya tienen, digamos, a personas de color o negro, subsahariano se dice. Subsahariano. Perfectamente integrado, incluso que son ya de 2 generaciones, caso de Francia, Holanda, Portugal, incluso España, Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? Holanda, Países Bajos en este caso, y después ves la mayoría de los países del este, y algunos los últimos en llegar, ¿no? Y algunos como Hungría, Austria, Polonia, Chequia, toda la antigua Yugoslavia, Chequia, Eslovenia, Eslovaquia, y bueno, y no hay negros ni se nota que haya inmigrantes, ¿no? También es verdad que incluso dentro de esos países hay países que son inmigrantes hacia los países como, por ejemplo, como Alemania, ¿no? Que también es otra que se nos olvidaba dentro de la inmigración, porque estaba después viendo datos, el país de Europa que más inmigración recibe es Alemania con el 21%, y le sigue después España con el 18% y Francia con un 9%. Es decir, estamos hablando en Alemania sabemos que también hay muchísima inmigración, por ejemplo, turca, y en Francia sobre todo inmigración africana, subsahariana, y claro, y bueno, y tenemos referencias, ¿no? Zidane en su momento, Benzema, todo eso, pero bueno, que ves perfectamente cómo hay países, y sobre todo Francia es el mayor ejemplo a efectos de selecciones, a pesar de que después los datos te dicen que Alemania, por ejemplo, ha tenido más inmigración que Francia dentro de Europa. Pero nada, la reflexión era porque un poco de alguna forma ves cómo por dónde ha ido los flujos migratorios, quién recibe y quién, y también tiene relación con los países que son más, digamos, mayores potencias económicas, ¿no? Que otras, ¿no? Que son sobre todo la zona de los países más del este, que también son incluso inmigrantes, como es el caso de Rumanía y tristemente también Ucrania, ¿no? Y ahora más todavía, ¿no? Con el tema de la invasión. No, la verdad que la reflexión es buena, porque si uno indaga cómo al final, por ejemplo, hay determinados deportes donde la condición atlética del deportista de raza negra es superior, es decir, es por ejemplo el baloncesto, sí. O sea, hay que irse mucho antes a Estados Unidos, como el deporte empieza siendo de blancos. El deporte, los principales deportes que nos inventan los ingleses, que tenían ya una revolución industrial, ya entra una burguesía, una aristocracia y demás, empiezan a jugar al golf, al tenis y al tal. Y en el baloncesto, ¿cómo? Empiezan, pues, los grandes primeros jugadores, George Mikan, el otro tal, eran blancos, hasta que Bill Rush empiezan a llegar una serie de jugadores que son estupendos, y entonces ya el racismo es al revés, casi, el blanco que se mete en la NBA. Había un caso muy claro de racismo que fue un jugador chino no, de ascendencia china, que jugaba para New York, ahora no me acuerdo, pero hay un documental muy de eso, como que era marginado el pobre. En este caso, a mí, por ejemplo, en el fútbol, ¿cuáles son las mejores selecciones? A lo mejor, por ejemplo, Brasil, que ha sido multiétnica. Brasil, por origen, siempre empezó, ya desde la época de Pelé, Garrincha y Lotto, y son todos como
como puede ser Venezuela, a veces Cuba, Brasil, ese que hay negros, hay mulatos, hay morenos, hay otros y luego hay un rubio. Luego hay un rubio. Luego hay otras teorías, claro, del fútbol. Está Alemania, que ya no, pero jugaba con todos eso, con los Rummenigge, tal y cual. O Argentina, que también tenía esa mezcla, pero Argentina también, como país sudamericano, es el que quizá ha tenido menos mezcla indígena y demás. En fin, pero a mí también me hace gracia. Y además, siempre he tenido la teoría de que las selecciones, ya igual no tanto, porque ya juegan todos más o menos igual, pero antes jugaban como era un país. O sea, se jugaba el fútbol como es el país. Por ejemplo, Italia jugaba fullerillas, ¿sabes? Jugaba Argentina, Yugoslavia. Luego, los ingleses jugaban brutos, pero con decisión, pero con honor y con tal. A mí siempre me ha gustado. Los alemanes eran, venga, balón a la banda, pumba. Y sí, me ha gustado ese tipo de análisis de llevar cómo el deporte tiene traslaciones a otros tipos sociales. Y, por supuesto, lo de la Francia, la del 98, esa fue la primera gran camada de deportistas multiétnicos, porque Karen era de la Polinesia. No es solo, si me permiten, no es solo la etnia o el color de piel, sino también y sobre todo con la proyección que tienen este tipo de deportistas tan internacional. La gente quiere saber detalles de su vida y ellos mismos la muestran, por ejemplo, a través de redes sociales. Hablamos también de religiones. Profesan múltiples religiones cada uno y por lo general entre equipos, dentro de los equipos también se han visto muestras de ¿cómo se dice? De apoyo, de respeto, de cariño, con independencia y yo creo que eso es súper positivo. También creo que dentro de esa esfera se proyectan cosas muy negativas. Pero bueno, no ha tardado, por ejemplo, cuando han salido las declaraciones de Mbappé, digamos, en el partido de Le Pen, en decir Mbappé al balón y que se olvide de estar dando aquí, sí, ¿no? que se quede calladito, que se ponga a jugar, pero tal cual, ¿eh? Y he visto unas declaraciones, no sé exactamente, pero era un dirigente del partido de Marine Le Pen que decía, decía eso que acabas de decir tú, Erika, y decía además, no, es que, claro, estamos hablando de que esta posición la tiene, o estas opiniones las da un multimillonario, que se lo diga a los miles de trabajadores que no llegan, no cobran ni 1.500 euros. Entonces, claro, le intentó dar la vuelta diciendo, oye, tú eres un privilegiado aquí, que cobras muchísima, que es verdad, que en el sentido de que es un privilegiado, porque está en el fútbol y es una estrella de fútbol, y ya sabemos cómo se mueve el dinero en estos casos, ¿no? Y que después hay muchos inmigrantes que no cobran ni 1.500 euros, intentando ganarse a uno a costa de criticar a Mbappé. Pero lo que está claro es que la ultraderecha tiene un digamos un leitmotiv y fundamentalmente es el control de la inmigración, y eso es lo que le ha dado tantos votos, fundamentalmente el tema de la inmigración, la falta de vivienda, etcétera, etcétera, porque en Francia sí que ha habido mucha integración, pero es que después en Francia hay barrios enteros que son auténticos guetos y están bordeando la marginación, y está pasando también en Suecia, por ejemplo. En Suecia oía el otro día que también hay muchísimos barrios, además con una delincuencia muy grande, y son barrios marginales que están llenos de inmigrantes. Entonces, claro, la integración no puede ser eso, porque eso es lo que es un caldo de cultivo para que efectivamente el resto de la gente diga, pero bueno, esto que los inmigrantes solo están... entonces es lógico que asocien temas de delincuencia con el tema de la inmigración, y eso es lo que está pasando, y es una realidad que, por ejemplo, los partidos tradicionales no ven, o por lo menos no analizan, de tal forma que estas cuestiones de alguna forma hay que evitarlas, ¿no? Porque Francia ha sido un país muy abierto con el tema de la inmigración, pero después vemos que la inmigración tiene dos caras. La de Mbappé, la de Mbappé, que es un niño que se creó también en un barrio de estos marginal, pero llegó a ser una estrella. Pero después está la otra cara de la gente que prácticamente malvive en Francia y prácticamente en barrios guetos, ¿no? Yo creo que, y volviendo al tema inicial de lo de Mbappé, yo tengo un sentimiento encontrado, porque por un lado me parece que cualquier persona de la profesión que sea tiene derecho a opinar si le ponen un micrófono públicamente y que haga su opinión. Que de esa manera, pues claro, tienen mucho poder, porque claro, un futbolista tiene muchos jóvenes que le siguen y dice, oye, si Mbappé dice tal, a lo mejor hay chicos de 18 años que ya pueden votar, y dice, pues
Pues es verdad, aquí hay un mensaje a partidos más xenófobos, más ultraderechistas y tal. Pero por otro lado, no me gusta, incluso hago una crítica a la profesión, al periodismo, ¿sí? En que se le pone a estos chicos jóvenes muchas veces en situaciones, en una rueda de prensa complicada, que no tienen por qué aceptar, no tienen por qué... Él quería hacerlo. Vale, pero... Él y 200 deportistas vale. de élite más. Vale, pero hay conflictos, por ejemplo, como Rusia. Rusia invade Ucrania. Sí. Y hay equipos donde hay ucranianos con rusos, con tal, y todos conviven. Y de repente les hacen opinar sobre si este es bueno o no, o si conviene la invasión o no. Tú sabes la presión que puede tener. Sí, pero Andrés, te lo digo muy en serio. Bueno, yo eso entiendo... no se le debe hacer, no se le debe hacer. No, él no es un político. Él puede entrar o no, pero ¿sabes qué pasa? Que igual que tiene millones de seguidores, lo mismo ocurre con las redes sociales, con la gente... No, ahora no me estaba refiriendo a Mbappé, me refiero que hay situaciones mucho más de continuo ponerle al tipo entre la espada y la pared. Y no, él es un deportista, pregúntale. Y además, es más, cuando tú has metido lo de la Eurocopa está bien, pero a veces no se habla de fútbol, sino ahora se habla de Mbappé. ¿Sabes? Pero, bueno, real. Pero es verdad, esta no es una tertulia deportiva. En las tertulias deportivas se habla de deporte, me parece bien. Pero lo quiere trasladar a tal, me parece bien. Ahora, yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, lo de Rafa Nadal, que siempre le preguntan, que ya ha salido tantas veces, con lo de la mujer debe de cobrar lo mismo que tal, y el tipo, claro, le estás poniendo en una situación de a ver qué dices, porque si dices que la mujer debe cobrar lo mismo que el hombre, eres un hipócrita, porque lo es. Y si dices lo contrario... Claro, porque en el caso contrario dices que eres todo lo contrario, eres como que no tienes tal. Al final, pues él salió con aquello y dice, oye, ¿y qué pasa con las modelos en la moda, en el modelaje? Pues cobran más tal. Es decir, el periodismo ahí juega pues para tener un titular. Mira, la BBC publica bueno, el inédito llamado de Mbappé y más de 200 deportistas a votar en contra de los extremos en las legislativas de Francia. La neutralidad política asociada a los deportistas se rompió en Francia ante el posible triunfo de la extrema derecha liderada por Marine Le Pen. A lo que voy es que hay situaciones en las que yo entiendo, yo comprendo lo que quieres decir. Él ha querido, lo has dicho tú. Él y otros 200 deportistas. Y no solo eso. Mira, vi hace un tiempo un vídeo de una influencer en TikTok, millones de seguidores, llorando, diciendo, son ustedes unos hipócritas al resto de sus compañeros creadores de contenido. Dice, porque se están embolsando dinero con las marcas, porque es su trabajo, es un trabajo totalmente respetable, que ellos se ganen su dinero haciendo eso. Y decía, y no hablan nada de lo que está pasando en Oriente Próximo, y no hablan nada de Ucrania y Rusia para seguir facturando. Es decir, que no se meten en polémicas, y ellos mismos se piden, por favor, si son altavoces, Andrés, si tú tienes millones de seguidores, sea por tu deporte o sea por lo que sea, digo yo que por responsabilidad social entrega algo a la ciudadanía de eso que tienes, de esa admiración que te tienen en los momentos cruciales. Estamos en un momento muy complejo. Pienso en el que cada uno es libre de decir o de no decir. Yo entiendo lo que tú quieres decir. A mí el que los metan en debate continuamente sobre lo mismo, sobre el machismo, el feminismo, sobre tal, sobre cual, pues igual no es tan relevante o no es tan apropiado. Siempre... Pero en una cosa que son implica... futbolistas, ellos no son politólogos. No, pero de todas maneras, mira, Unai Simón no fue el que dijo que él no habla de política. O sea, si te preguntan y tú no quieres... Y le dijo que Mbappé tiene el derecho a responder. No, por eso, quiero decir que también si le preguntan a los periodistas, claro, porque los periodistas siempre lo que están buscando es el titular. En este caso, el titular de una estrella del deporte, en este caso del fútbol, no sé cuánto, para tal. En el caso de Mbappé fue por decisión propia. En el caso de que los periodistas pregunten a los deportistas, pues oye, pues efectivamente, tú puedes decir simplemente que no te metes en política, y por muchos seguidores que tengan, yo entiendo que la gente, pues, oye, pues eres un influencer, tienes mucha gente y tal, pues, oye, a lo mejor no me interesa estar hablando de política y no quiero mojarme con temas, porque tú imagínate que los influencers que se mojen, que digan, oye, pues estoy convencido de que Rusia debería invadir Ucrania. Entonces, no, los hay, y yo sigo algunas que a lo mejor tenían cuentas de humor y demás, o incluso de belleza y tal, que han cambiado radicalmente su contenido en pro de la paz. Y lo único que hablan es paz y dar información. Pero claro, ahí se pueden colar bulos también y se pueden colar otras cosas. Vamos, que se nos va el tiempo. Está con nosotros al otro lado del teléfono, a ver si lo digo bien, es portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Marcos Hernández. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Erika. Que no sé si lo he dicho bien y no sé si entiendo que sí, que he estado escuchando lo que comentábamos un poco y algo que decir al respecto, porque efectivamente
digamos que es lo que se respira. Yo creo que desde las europeas y desde los resultados de las europeas. Bueno, te escuchaba atentamente y estoy totalmente de acuerdo contigo, Erika, en tu apreciación. Yo creo que cualquier persona, como ser social, tiene derecho a pronunciarse en cualquier materia, y más materia que afecta también al conjunto de la sociedad, y a mí me parece un gesto fantástico por parte de aquellas personas que tienen un altavoz mediático, que se lo damos todos porque se han convertido en, bueno, pues en deportistas de referencia, y tener un criterio con respecto a su vida, a su futuro, al futuro de sus hijos, y pronunciarse al respecto, me parece un ejercicio muy interesante y creo que debería plantearse más. Yo creo que nadie va a estar en la picota porque se pronuncie en un sentido o en otro, y además hacerlo de forma responsable como lo ha hecho Mbappé me parece fantástico. Yo hoy soy un poquito más en Madrid que ayer. Bueno, eso tiene... O sea, yo quiero decir, cada persona es libre, lo que decía un poco Valentín, ¿no? De hacerlo o de no hacerlo. Yo sé que exponerse Claro. no es sencillo, por ahí veces que... Bueno, en fin. Voy a preguntarle sobre otros temas, intuyendo que mis compañeros van a volver a temas políticos. Sí le quería preguntar, porque este 22 y 23, si no me equivoco, es cuando llega precisamente a Lanzarote el proceso de oposición, de estabilización de empleo, creo, si no me equivoco, en educación, que por lo que nos han explicado desde el Gobierno de Canarias, prevén que no ocurra lo mismo que ocurrió con el anterior proceso de méritos, ¿no? Que un alto porcentaje no era profesorado residente en las islas. Bueno, pues ojalá sea así, y el profesor que lleva aquí tiempo pues tenga en este concurso oposición, pues lo haga muy bien para tener la mayor capacidad para conseguir esas plazas. Bueno, explicarles que este proceso de estabilización es un proceso, digamos, no ordinario, sino extraordinario, que está basado en la ley 2021, que viene a referirse a los procesos de estabilización derivados de un fraude de ley, o en este caso de estar trabajadores en fraude de ley, en el sentido de estar pues trabajando más de 3 años sin un contrato fijo, es decir, sin la fijeza, y este proceso extraordinario lo que pretende es precisamente dar esa estabilidad. Ha habido muchos comentarios en este sentido. Que sepan, les informo que este proceso, los maestros, el cuerpo de docentes, es un cuerpo nacional, por tanto se rige por los criterios de mérito, capacidad, publicidad, en el sentido de que se hablaba, es que cada vez tenía que estar una cuestión específica, diferente al resto. Es que eso dentro de la Constitución española no cabe, y por tanto el proceso del ámbito nacional se establece como se establece. Distinto es, por ejemplo, que también está en la misma situación, y ayer lo hablamos en la Comisión de Sanidad, los procesos de estabilización en materia sanitaria, que al ser estatutario, es decir, un ámbito exclusivo de la comunidad autónoma, sí puede incorporar, por ejemplo, los méritos, la antigüedad desarrollada en el puesto de trabajo. Así que, bueno, este fin de semana estamos en los concursos de oposición, por tanto, con muchos tribunales al efecto en cada una de las materias que se examinan, y efectivamente deseo que todo vaya bien y que tenga la mayor puntuación aquellos que están en Canarias, porque en este caso ha habido un elemento fundamental para que nos entiendan. Aquí se está estabilizando plazas y no puestos de trabajo. Podemos pensar que quienes están en fraude de ley son los puestos de trabajo y no las plazas. Y bueno, ahora la sentencia del 13 de junio de la Unión Europea viene a hablar en un sentido que ya se pronunció con respecto a los trabajadores laborales, pero deja en manos, digamos, de la interpretación jurídica del ámbito de cada país, en este caso del ámbito de España, el pronunciarse en ese sentido. Yo espero, lo que también creo es que no va a ser el único proceso de estabilización, posiblemente se pueda otorgar algún proceso de estabilización más de forma extraordinaria, y en el peor de los casos hacerlo de forma ordinaria con mucha más celeridad, porque esto viene acontecido de no haber sacado el proceso en tiempo y forma desde hace muchísimo tiempo. En sanidad, por ejemplo, se está desarrollando hoy, o en esta fecha, los procesos de oposición que se tenían que haber desarrollado el año 2007. Estamos en el año 2024. Por tanto, todo eso lo que genera inseguridad en el ámbito laboral. Bueno, Valentín.
Sí, Marcos, buenos días. Hace poco tuvimos, creo que fue Erika, al viceconsejero de Educación. Sí. Sí, y yo le pregunté y me dijo que bueno, que no tampoco entendía el porqué. La convocatoria para estas oposiciones que se hizo del anterior gobierno, ¿no? Estando además Manuel Armas como consejero de Educación, Mm. ¿por qué no se hizo coincidir con las fechas de oposiciones en el resto del país? Con lo cual hubiésemos evitado que mucha gente de la península pudiese presentarse, porque se presenta, lógicamente, preferiblemente en su comunidad de origen, ¿no? Y en cambio, nosotros decidimos hacerlo en otras fechas y no entiendo por qué. Yo no sé, supongo que Marco, tú tendrás una explicación a esto, ¿no? Muy buena pregunta, Valentín. Eso viene a demostrar que efectivamente nosotros en este proceso de estabilización, en esta legislatura, como lo de Armas, que por cierto de aquí, desde luego, quiero mostrar mi felicitación por el trabajo enorme que hizo en la consejería. Lo quiero agradecer, también a la viceconsejera, a María Dolores Rodríguez, dos conejeras, dos lanzaroteñas que hicieron un trabajo magnífico, y les digo que efectivamente el año 23 se hizo el proceso de estabilización, todo el proceso en la península, y junto con los sindicatos, porque fueron de manos con los sindicatos, la propia consejería, los sindicatos plantearon, a lo mejor en aquel momento creyendo que iba a ser una opción muy válida, pensando que si nos salíamos fuera de lo que es digamos, de la mesa nacional, que era, digamos, la que regía todo el proceso, saliéndonos de ahí y convocando primero los de la península, los de la península estabilizarían y luego en Canarias solo quedaríamos nosotros. Pero eso no ha sido así, Pero en todo caso la decisión no es una decisión unilateral por parte de la consejería, Sí, no, sino que los sé, sindicatos, sí. los sindicatos fueron los que hicieron De hecho, fue duro porque salirnos de esa coordinadora nacional es duro, entre otras cosas porque en España gobierna el PSOE y gobernaba en ese momento el Partido Socialista. Manuel, siendo del Partido Socialista, tener que tomar una decisión de esta naturaleza, una decisión bastante dura y contundente, muy contundente. Pero se hizo siempre con la intención de favorecer los intereses de los docentes canarios. Otra cosa es que luego la experiencia, o en este caso los resultados dicten, bueno, que no ha sido todo lo acertado posible. No sabría decirte si el porcentaje de docentes canarios que hubiesen aprobado ese concurso de mérito hubiese sido mayor o menor. En todo caso, yo creo que es bueno, y lo he dicho en pleno, se lo he dicho al consejero, es bueno seguir de la mano de los representantes de los docentes, que entre todos se busquen las fórmulas y que la experiencia es la que dicta. No obstante, hay un elemento, y aprovecho la pregunta, Valentín, para que nos entendamos, hay un elemento fundamental. Canarias fue muy, muy leal a la convocatoria tal como se estableció inicialmente. Otras comunidades autónomas no lo fueron tanto, o fueron muy pocos, en el sentido de que sacaron muy pocas plazas en función de digamos, de toda esa gente, todos esos docentes que estaban en esos procesos de fraude de ley, y hay comunidades que en vez de sacar 1.000 plazas sacaron 100. Claro, con lo cual, pues cuando tú sacas 100, pues poco efecto llamada tienes, pero si sacas 3.000, como en el caso nuestro, pues lógicamente viene mucha más gente, ¿no? Pero bueno, quiero decir que fuimos de la mano los sindicatos y yo creo que es una buena estrategia hacerlo en el futuro también así. Andrés. Sí, buenos días, Marcos. Yo me quiero desmarcar completamente. Salgo de por ahí. Me lo imaginaba. Vale, es que lo digo porque ayer recibía, yo veo los correos electrónicos que nos mandan a la redacción desde las distintas instituciones y venía uno del Cabildo que venía a decir, el Cabildo aprueba la ayuda al transporte para el estudiante universitario y tal. Y digo yo, ¿cuántas instituciones pagan el transporte? Y esto tiene consecuencias. Ahora voy a ir más allá. Digo, si el transporte ya, que pagues no sé cuántos billetes, que están con tarifas reducidas, pues una cantidad más o menos bien, está bien que lo ayuden. Pero, por ejemplo, yo lo que quiero saber, Marcos, y tú que estás en el Parlamento, que a mí lo que me gustaría que el Gobierno de Canarias, por ejemplo, a los estudiantes de Lanzarote, de La Palma, de Fuerteventura, de las islas no capitalinas, pues, por ejemplo, que haya otra ayuda al hospedaje allí. Es decir, que la familia que decida que su hijo que quiere y que puede estudiar una carrera universitaria, le iguale a las islas capitalinas donde están las universidades. Y sin embargo, el Cabildo insiste otra vez porque los municipios ya dan la ayuda al transporte, entre otros. Entonces, el Cabildo y Gobierno de Canarias, yo no sé si hacen algún trabajo o si alguna vez nuestros hijos van a poder ir a la universidad con un poco más de apoyo económico. Bueno, es verdad que sí, lo que estabas hablando de coordinar un poquito mejor las ayudas que otorga la institución insular o las instituciones insulares
con el propio Gobierno de Canarias, yo creo que hace falta mucho más coordinación. No obstante, es verdad que en las políticas de becas siempre se tenía en cuenta el hecho de la insularidad. Es verdad que no solo es el único elemento, hay muchos más elementos, elementos digamos, derivados del rendimiento académico y demás. Pero sí es verdad que eso podía estar un poquito más coordinado para que esos costes sobrevenidos, lógicamente, por los peajes y, por cierto, en situaciones como la actual, que es imposible casi alquilar, cada vez, por cierto, menos recursos para alquilar a los estudiantes, y estos serán problemas de cara al futuro, pues es verdad que necesitaría un poquito más de coordinación. No obstante, en política de becas yo creo que se puede mejorar, sin duda, pero es una política de becas muy potente en este país, sobre todo la hace el Ministerio, una política. Bueno, de hecho, se ha incorporado en este último presupuesto 3.000 millones de euros más. Me parece que esto es un Ya, pero Marcos, yo creo que la clase media sí. la clase media no llega a esas becas, porque son algunas por méritos académicos, serán unas pocas, y luego la clase media, que son 2 sueldos de los padres, no se le ayuda por nada. Vamos, es raro las personas que... Pero, no sé, a no ser que estén en situaciones marginales o de escasa... No necesariamente. Si podemos ver, claro, siempre establecido así, las rentas determinan el tipo de ayuda. Pero para la clase media nunca hay nada. Bueno, para la clase media, si la clase media supera un umbral, y ese umbral supuestamente puede cubrir las necesidades derivadas del estudio de los hijos, pues lógicamente no se contempla. Sí, pero es que empobrece a las clases medias. Es como la fiscal. Bueno, claro, porque si tú quieres mandar a tu hijo te cuesta mucho y ese te resta de tu capacidad y lo que pasa es que muchas veces esa clase media también necesita un pequeño empujón, una equiparación al resto de las islas, y no veo que, te lo digo a ti porque te tengo a ti, pero si tuviera a lo mejor a otros representantes de otros partidos, no veo que haya nadie que esté trabajando ese sentido cuando hay mucha gente que está en esta situación. Bueno, claro, podemos discutir, efectivamente, decir, bueno, a ver si dentro de las políticas del Gobierno de Canarias podemos subir el umbral, es decir, que en vez de ser una renta que no sume, pues en vez de 45.000 o 50.000 euros, pues que entre dos parejas sumen 60, 70.000, y entonces a partir de ahí, bueno, en fin, eso podríamos verlo, pero en todo caso, esto se rige por los criterios incluso como la progresividad fiscal. El que más tiene, más aporta; el que menos tiene, menos aporta. La fiscalidad también funciona de esa forma, es un principio constitucional básico en este país. Podemos discutir todo eso, pero lógicamente es verdad, por ejemplo, el Cabildo de los Ayuntamientos, y lo digo porque con conocimiento, yo en mi etapa de alcalde en el año 2000 pusimos en marcha la política de becas que no existía en ningún ayuntamiento, y ayudamos a todos los alumnos de bachillerato, en este caso para el transporte, tanto bachillerato como formación profesional, en aquel momento, y una ayuda que no discriminó en función de renta, es verdad. Y a veces eso también genera insularidad o genera también dudas, pero claro, en un ayuntamiento pensar que nosotros tenemos capacidad para empezar a tomar en consideración las rentas familiares hubiese sido un lío. Y en todo caso eran cuantías no muy cuantiosas, pero sí es verdad que facilitaba el transporte, por ejemplo, la movilidad en guagua durante el año todo el estudiante. Perdón que interrumpa, pero es que tengo una última pregunta y le tengo que dejar porque tengo otra entrevista. Sí le quería preguntar, ¿qué es lo que está pasando con los ciclos de formación profesional? Porque sus compañeros socialistas en Fuerteventura han denunciado que el Gobierno de Canarias quiere retirar varios títulos. Aquí lo han hecho los consejeros en esa alianza Nueva Canarias, UPI, Óscar Noda y Daisy Villalba. También han dicho lo mismo, que qué es lo que pasa. Ellos quieren instar al Cabildo de Lanzarote a que inste a su vez al Gobierno de Canarias a ver qué es lo que pasa, por qué van a eliminar. Sobre todo son ciclos relacionados, bueno, muchos de ellos con el sector primario y con sectores que realmente son productivos para Fuerteventura y Lanzarote. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues muy interesante todo esto. Es decir, ayer se reunía los sindicatos con el consejero. Yo tengo la pregunta registrada para pleno. La consejería ha establecido o ha lanzado un comunicado diciendo que ha sido un error de comunicación, que esto no tiene nada que ver con los ciclos formativos que definitivamente van a estar incorporados, y que tenía que ver primero con un cribado en función de la demanda que se había establecido, y que por tanto no era definitivo. Yo ayer, que estuve todo el día en contacto con distintos sindicatos
de docentes me decían que bueno, que van a digamos a dar un plazo para que en esa lista definitiva ver cómo queda. A mí tengo ciertas dudas porque cada vez que anuncia algo la consejería siempre hay errores de comunicación. Ya no sé si es un error de comunicación o una intencionalidad. Claro, en el caso de Lanzarote, que el ciclo de viticultura pueda estar en peligro, hombre, lógicamente ahí vamos a estar a ojo visual. Es verdad que hemos sido muy prudentes. Tengo una pregunta para el siguiente pleno de la próxima semana en la sesión de control, precisamente en este sentido. No quiero lanzar campanas al vuelo en el sentido de no hacer una crítica feroz a la consejería, porque doy por hecho que es inasumible lo que pretenden hacer, es decir, desarmaríamos por completo una estrategia de formación profesional que nace en el año 19 del ámbito nacional, que fortalece de manera clara, digamos, un sector educativo que estaba muy, digamos, determinado por una parte, digamos, socialmente, como aquella parte que no valía la educación. Hoy tenemos una formación profesional dual, perfectamente anclada en las demandas laborales, perfectamente definida de cara al futuro, generando muy buenos profesionales. Así que a mí me cuesta mucho pensar eso. Es posible que tenga en cabeza que algunos de estos ciclos lo impartan algunas academias de ámbito privado, pero yo creo que no podemos, digamos, señalar a nadie de momento, pero sí es verdad que estaremos atentos. No creo que se pueda consumar tal despropósito. Bueno, pues le agradezco esas aclaraciones. No tenemos tiempo para más, pero le agradezco enormemente que haya estado con nosotros resolviendo dudas. Marcos Hernández, portavoz de Educación en el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. Buen día. Muy buen día a todos, ha sido un placer. Saludos. Perdón, compañeros, que les cortaba yo. Un poco entiendo, Andrés, y además lo que planteas es que cuando hablas de clases medias, tengamos en cuenta que las clases medias ya no son ni siquiera las de hace 3-4 años, porque por el coste de la vida, incluso con 2 sueldos, quizá habría que revisar esos parámetros en base a cómo está la economía, porque decimos que la macroeconomía va bien, pero la micro no va tan bien. Y entonces, antes a lo mejor que entraran dos sueldos en casa, ¿no? Bastaba para llevar a 1, 2 hijos a estudiar a la universidad, 3 hijos, con 2 sueldos. Pero tal y como están los alquileres, las hipotecas, el coste de la vida, a lo mejor con 2 sueldos ya no vale. Claro, pero además él mismo se respondió luego, dijo, no, el tema de las ayudas al transporte son como, no miras la renta. Claro, porque la consideran que es baratilla, porque no es tan caro y se lo pueden repartir entre los ayuntamientos, pero esto es igual, es un derecho para igualarte con respecto a un estudiante que ha tenido la suerte de nacer en Gran Canaria o en Tenerife. Entonces, es tan fácil como que nuestros hijos tengan una aportación, y si en este caso tiene la suerte de tener más dinero, evidentemente se podría revisar, pero lo que sí que tiene que ser que bajarlo a unos límites es que ya hoy en día, como, no sé, 2 salarios medios, un padre y una madre, porque pueden estar casados o no casados, pero que tienen hijos que quieren o que están en edad de ir a la universidad, pues 2 salarios, vamos a decir, medios de 1.500, 1.700, no sé, lo que pueda ser ya el salario medio. Esa gente lo va a tener muy complicado para estudiar. Y sin embargo, esos márgenes para determinados partidos, no eres pobre, estás bien, puedes vivir, pero no, tus hijos salen y cada uno a lo mejor al mes, que no sé cuánto va a ser, no sé cuántos son, serán 600 euros o 500 euros mínimo. Sí, mira, será así, el alquiler que será 400, 300, si compartes un piso, más la comida, que eso es verdad que la comida es como si la tuvieras en tu casa. Pero esa ayuda, ese plus, el gobierno de Canarias o algo así, es el que tiene capacidad para... Hombre, para eso están las becas también del ministerio y demás, pero es verdad lo que dices en cuanto a... Pero las becas son pocas y son... Bueno, luego... hay tres becas, yo te lo puedo decir porque tengo 2 hijos y los 2 han estudiado, y bueno, uno está estudiando. Está la beca del MEC, del Ministerio de Educación y Ciencia, está la beca del gobierno de Canarias, está la beca del Cabildo de Lanzarote, y después están las ayudas al transporte que te da el Ayuntamiento de... Que esa es independientemente de la renta. Cabildo el Cabildo era el transporte, decía ayer. Sí, pero bueno... hay varias dentro del... También tienes manutención, también tienes desplazamiento, o sea, de transporte, hay varios conceptos. Lo que pasa es que hay algunas que son incompatibles, pero yo coincido contigo que hay que subir los niveles de claro. de señores, renta, vamos, porque si no nos da tiempo. Yo sé que ustedes quieren preguntar y seguro que Valentín se tiene que ir pronto. Nos vamos a saludar a esta hora de la mañana al senador por la Comunidad Autónoma de Coalición Canaria, Pedro Sanginés. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, que ya cambio radicalmente de asunto y me voy a, digamos, a esa interpelación que hacía usted en la Cámara Alta respecto a la situación de los menores migrantes no acompañados. Insisten ustedes en la necesidad, si no me equivoco, si ha cambiado algo me lo dice, de que se puedan utilizar las instalaciones militares, digamos, en desuso para al menos una primera acogida. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha hablado el pasado fin de semana de que esta es una semana clave para, digamos, cerrar todo lo referente a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, pero no sé si usted, que está más próximo, digamos, a esas negociaciones, lo ve así de factible. Bueno, ojalá, quisiera creer que sí. Te ha mencionado una medida urgente que no es ninguna ocurrencia, ni sería la primera vez que se autoriza el uso de instalaciones militares en bien en desuso o bien infrautilizadas. Ya se hizo con La Palma cuando se decretó la situación de emergencia, y en situación de emergencia estamos y se va a agravar, ojalá nos equivoquemos, ¿no?, en las próximas semanas, porque están absolutamente desbordados y colapsados los centros de esa primera acogida de menores no acompañados, ¿no? Eso es lo que pedimos como medida urgente, que se decrete la emergencia y se permita, porque de lo contrario vamos a tener que alojar a esos menores que tienen un derecho superior en carpas si fuera necesario, y no porque no queramos instalarlos en otros lugares, sino porque no existen. Ya se han agotado todas las posibilidades, digamos, físicas, ¿no?, que tiene Canarias. Lo de la modificación de la ley es la solución de fondo, digamos, para que las competencias dejen de ser responsabilidad exclusiva de las comunidades de acogida. Así está en la ley, pero es una ley que no está prevista para llegada masiva de menores en situación de desamparo. Es para cualquier menor que en el país pues no tenga una tutela, ¿no? Y ojalá, a mí lo que no me está gustando, como decimos en Canarias, es el andar de la perrita, ¿no?, como decimos por aquí, porque es verdad que el Partido Socialista ha cogido el guante del trabajo que hizo Coalición Canaria presentando una propuesta, pero el pretexto es que hay comunidades que no van a respaldar, que el Partido Popular no está del todo de acuerdo, y nosotros lo que exigimos es que se ponga de una vez la propuesta en la mesa, ¿no? Valentín, que se tiene que ir. Sí, señor Jaina, buenos días. Yo quería preguntarle precisamente por eso, porque claro, el Partido Socialista lo que dice es que no tiene el apoyo de sus actuales socios. Es decir, Podemos y Sumar ya ha dicho que sí que apoyarían la medida, pero por ejemplo Junts no la apoyaría, con lo cual no tendría la mayoría para sacar adelante el decreto, con lo cual necesita del posicionamiento del Partido Popular y le traslada la pelota al tejado del PP, como que, bueno, yo he oído a Víctor Torres respondiéndole a usted diciendo que si el Partido Popular quiere, mañana mismo se aprueba el decreto o la proposición de ley en función del acuerdo al que se llegue. Yo no sé si están quitándose responsabilidades o cómo lo ves. Ese es el andar que a mí no me gustaba, como le decía. El Partido Popular, lo que ha dicho el Partido Socialista, es que se garantice la financiación a las comunidades autónomas. Y eso no está garantizado. Es muy vaga la redacción de ese artículo 45, que habrá financiación suficiente. Lo que quieren es que se cuantifique, que se dote, que se garantice. Es normal que exijan primero el consenso, porque cierto es que ha habido una negociación bilateral con Canarias, y esa era una secuencia lógica, como lógico es, y además así está en el Pacto Canarias, y lo ha pedido el presidente Fernando Clavijo, una conferencia de presidentes, a ser posible además en Canarias, de la Comisión Sectorial, para explicarles el contenido de esa propuesta con la mayor urgencia, con la mayor celeridad, y además que se profundice en lo que acabo de decir, en la financiación. Lo que no puede ser que se convierta en una carga para las comunidades autónomas que no tengan garantizado que van a tener recursos suficientes para atender la cuota que quiera que les corresponde. Este concepto de carácter obligatorio de la solidaridad, si se me entiende, tampoco es nuevo. Así lo ha hecho Europa, que hasta incluso obliga, ¿no?, a los estados que no quieran a pagar, ¿no? En este caso estamos hablando de inmigración de adultos. Lo que no podemos hacernos es trampas al solitario, tirar la pelota y dejarla ahí sin hacer los esfuerzos necesarios y suficientes, y creo que no se han hecho por parte del gobierno central para que el Partido Popular también dé el sí, ¿no? Ojalá ocurra, porque aquí estamos hablando de vidas humanas y que esto no se convierta en lo que la verdad es el Senado a día de hoy, ¿no?
y en general las dos cámaras, pero muy especialmente en el Senado, una guerra permanente entre los dos grandes partidos que quiero recordar, suscribieron ambos tanto la Agenda Canaria como el Pacto Canario por la migración para que esta modificación fuese una realidad. Bueno, ya, si me lo permite, cuando se habla de obligatoriedad, deja de ser solidario. Quiero decir, han demostrado la falta de solidaridad que tienen. Entonces, cuando tienen que pagárseles, o sea, cuando hay que pagar o hay que obligar, más que pagar, hay que obligar a que acojan a personas, pues ya de solidario tiene poco. Nada, era como por poner yo el puntito, porque ya esto me enerva. Andrés. Sí, hola Pedro. La pregunta es un poco, no sé si Clavijo, Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias, se quejaba el otro día un poco. No sé si, ahora quiero conocer tu opinión, Pedro, si hay como una cierta estrategia por parte del gobierno de Sánchez en como ir diciendo que sí, que hay unas reuniones, ¿no?, bilaterales, las mesas estas que se van reuniendo, ahora no sé los nombres, pero después todo implicaría mucho tiempo, tiene que llegarse a no sé dónde, todas las comunidades tienen que no sé qué, y si al final estamos como una especie de agujero negro en el que de aquí no se sale, y no sé si de ahí viene también un poco la queja ya de la urgencia en lo que en la solicitud tuya en el Senado. Bueno, yo terminaba mi intervención de ayer, que iba dirigida a la vicepresidenta primera, que además fue quien lo firmó, la señora Montero, es verdad que respondió a Ángel Víctor Torres, justamente con esto, ¿no? Por cierto, un breve inciso, tiene toda la razón Erika, por eso yo provenía también el acento en esa más que paradoja, contradictoria frase, ¿no? Efectivamente, Erika. La solidaridad, si es obligatoria, deja de serlo, pero es que no ha habido otra, ¿no? Al albur de la voluntad de las comunidades llevamos décadas y la última vez que se acordó trasladar a 349, que fue el año pasado, solo 16 de ellos ha sido posible. Decía que yo terminaba rogando al ministro Torres que no tuviese la tentación, no digo que lo esté haciendo para ser suave en la forma, pero que no tuviese la tentación de enfangar esta reforma anteponiendo ese derecho superior del menor a un posible y particular interés de desestabilizar al gobierno de Canarias, de que entrase en contradicción el Partido Popular con el partido de coalición canaria respecto y que se practique una política de altura, ¿no? La que merecen, ¿no? Las circunstancias. Insisto, la clave está en la financiación. No nos engañemos. Si usted le garantiza a las comunidades autónomas, ahí está las partidas presupuestarias pintadas en los presupuestos para que para usted no suponga ninguna carga adicional la asunción de la cuota que le corresponda de derivación de esos menores, cuando se supere el 150% de la capacidad que se destina para las comunidades de acogida, que en el caso de Canarias son 3.000, no habrá mayor problema, al menos así lo entiendo yo. Y si lo hay, entonces sí, que queden bien retratados, pero eso no lo sabremos si usted no cumple su parte, Estado, que es dotar de ficha financiera esa obligatoriedad en primer lugar, y en segundo lugar, poner la propuesta en la mesa para que se apruebe. Y además que se haga por decreto ley, que para otras cosas han tenido mucha urgencia y mucha diligencia. Este gobierno progresista, por ejemplo, para la ley de amnistía, para la condonación de la deuda a Cataluña, miles de millones de euros para negociaciones singulares, para eso se han tenido mucha prisa, pero esto no parece que sea urgente para ellos. Pues corre prisa, así que vamos a ver si hay noticias. Se esperan 16.000, son sus propias previsiones, es que esto no es ninguna broma, ¿no? Hay 6.000, pero se espera que de aquí senador, sean 16.000 los menores que lleguen a Canarias. Sáqueme de mi error si estoy equivocada, pero ¿por qué nos da la sensación de que, por ejemplo, llegan personas yo es que no quiero ni decir ahora mismo no, pero llegan personas o son rescatadas personas en aguas próximas a Canarias, tenemos las previsiones que tenemos, las tiene el Ministerio, ¿y por qué tengo la sensación de que ahora, por ejemplo, en Cataluña parece que el proceso se puede alargar hasta agosto, hay unos 2 meses de plazo, se está hablando de la financiación singular, de eso sí oigo hablar, pero de lo otro, digamos que queda en casa, entiéndame. Sí, escucho al ministro Torres, que creo de verdad que está trabajando en ello, pero no sé si le hacen caso, no sé si le están haciendo caso y fácil no lo tiene, eso está claro. Entonces, ¿por qué me da la sensación de que no es prioritario para el gobierno este asunto? Yo creo que le da la sensación porque es verdad que para el gobierno la prioridad es salvar el gobierno
y si para salvar el gobierno hay que hacer las concesiones que haya que hacer a este caso Cataluña, pues se harán. Esa es su prioridad. No digo que no lo sea la de Ángel Víctor, pero hay que ser mucho más determinante y expeditivo cuando uno tiene una responsabilidad como la que tiene el ministro, que fue candidato, fue presidente primero y candidato a presidir esta comunidad autónoma con Canarias. Por eso dice Fernando Clavijo que esta semana o las próximas son claves, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos desbordados, porque los 80 centros, solo había 30 hace unos meses en Canarias, ya hay 80 centros. Se están buscando, como se ha dicho, en centros educativos cerrados, hasta con la iglesia, ¿no? Se está contando. Al final tendremos que montar carpas. Va a ser un espectáculo dantesco que el Estado tiene que evitar con urgencia, porque se decía con las instalaciones militares. Usted tiene la sensación, porque es verdad, Erika, que no es una prioridad para el Estado. No lo han terminado de entender, ¿no? Bueno, espero que no sea así, pero bueno, en todo caso, impresiones. Senador Pedro Sanginés, le doy las gracias por estar con nosotros. No tenemos tiempo para más, pero muchísimas gracias por estar. Buen día. Un placer. Buenos días y felicidades por ese libro que presenta usted esta semana. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues Andrés Martinón, también te voy despidiendo porque ya se te acabaron las perras, las pesetas. Las pesetas se te acaban aquí y a Valentín Avellanet también se le acabaron hace rato. Gracias por estar un día más con nosotros. Y nos vamos 8:04 de esta mañana de miércoles 19 de junio. Nos vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta.